Bueno, buenas tardes, profesor Ángel Orejana. Hola, buenas tardes, Frank. Bueno, como sabéis ustedes, Ángel, profesor Ángel, grandísimo profesional, compañero, amigo mío. Y bueno, pues sabéis que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, pues muchísimos años de experiencia, un bagaje clínico inmenso y pues de los principales cabeceras, ¿no? de la podología española. Nos ha enseñado mucho y nos sigue enseñando con su sabiduría. Y hoy vamos a hablar con él de, pues creo que es de los temas, o el tema más relevante que hoy en día puede haber en la práctica clínica diaria, ¿no? Que es el caballo de batalla. Yo lo llamo caballo de batalla porque nos da muchos quebraderos de cabeza y es la fasciopatía plantar, ¿no? Entonces tenemos el placer de estar hoy con Ángel para que nos cuente un poquito, pues, algunas perlas y algunas cosillas que él interpreta o que pensamiento tienes sobre esta patología, ¿no? Sobre la fasciopatía plantar. Entonces, Ángel, podemos empezar, si te parece, que nos digas un poquito cuáles son los aspectos más relevantes, ¿no? en el desarrollo, en la etiopatogenia de la fasciopatía plantar, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú ante esta pregunta? ¿Qué opinas? Bueno, muchas gracias, Fran, por la presentación. La verdad es que la amistad se nota en estas cosas. A uno le suben más de lo que es. Pero coincido contigo en que la fasciopatía plantar constituye uno de los temas más emocionantes de valorar y uno de los retos, yo creo que más bonitos dentro del ejercicio ortopédico del pie, ¿no? Tenemos en cuenta que es una lesión que se produce con relativa asiduidad, tanto en población deportista como en población no deportista. Sin embargo, si analizamos los perfiles de ambas poblaciones, son diferentes, ¿no? No tienen por qué coincidir en índice de masa corporal, no tienen por qué coincidir en morfotipo y el morfotipo del pie también puede ser variado. La única diferencia importante que vemos es el nivel de actividad física que tiene el deportista y no deportista, pero eso tampoco explica únicamente por sí solo el desarrollo de este tipo de lesiones. Son lesiones que dan dolores de cabeza en el sentido de que hay una colección importante de malos resultados o de resultados más lentos de lo que los pacientes y los clínicos esperamos. Desde el punto de vista etiopatogénico, yo creo que el factor más importante viene un poco definido por el modelo de estrés de tejidos y es la cantidad de ciclos de media intensidad que soporta la fascia durante un periodo prolongado de tiempo. A mayor intensidad del ciclo necesitamos menos ciclos para que entre en fatiga y a menor intensidad del ciclo pues necesitamos más ciclos para que la fascia plantar fatigue y acabe lesionándose y produciendo el cuadro clínico que nosotros vemos. Yo pienso que esta es la clave de por qué una fascia se lesiona. Creo que la lesión es puramente mecánica o básicamente mecánica y que está básicamente relacionada con la fatiga del tejido, que en este caso es la fascia. A partir de ahí, el peso influye, sí, porque influye en la fuerza. ¿La altura del tacón influye? Sí, porque disminuye la tensión del tendón de Aquiles cuando el tacón es alto. Si yo bajo el tacón, aumento la tensión del tendón de Aquiles bruscamente y eso explicaría las fasciopatías postvacacionales. Si aumento la intensidad de ejercicio, pues claro, correr implica más magnitud de tensión en la fascia que andar y así sucesivamente. Yo creo que todos aquellos factores que aumentan la tensión unido a repetición de ciclos son los que ayudan a que se desarrolle la lesión. Creo que la clave de todo es intentar identificar desde un punto de vista clínico cuál de estos factores es el más importante en el sujeto que tenemos como paciente. Bien, Ángel, bien. A ver, claro, entonces, como has comentado, si tenemos que ver este manejo clínico de la fasciopatía plantar atendiendo al modelo, o el modelo de estrés de tejidos puede explicar bien, ¿no? Las bases etiopatogénicas, ¿no?
como bien comentas. Respecto, Ángel, respecto a las pruebas complementarias, hay un factor que yo en la consulta veo con relativa frecuencia, y es que se puede establecer una relación, o se puede correlacionar la presencia de dolor o la ausencia del mismo con cambios ecográficos. Es decir, hay veces que vemos pacientes con engrosamientos, ¿no? Daños tisulares importantes, pero no hay una relación clínica, no hay una correlación clínica, no hay mucho dolor. Sin embargo, hay otros pacientes más sintomáticos y no hay cambios histológicos importantes. Es decir, ¿hay relación? ¿Tú qué opinas? Bueno, o sea, siempre, yo creo que como clínicos siempre buscamos instrumentos que nos ayuden a predecir el grado de daño que tiene un tejido y un poco la respuesta que puede tener o que podemos esperar con los tratamientos que pautemos al paciente, ¿no? También buscamos siempre instrumentos que nos ayuden a tomar decisiones terapéuticas, es decir, qué grado de daño de fascia tiene y en función de este grado de daño, qué nivel de tratamiento tenemos que aplicar primero, ¿no? Y cómo debemos de secuenciar el resto de tratamientos. La ecografía posiblemente es la prueba diagnóstica por imagen, la prueba complementaria más útil por un motivo. Primero, porque te aporta rapidez de imagen. Es decir, tú en la consulta haces la ecografía y tienes una valoración tanto del grosor como de la localización del daño tisular, como de el grado de pérdida de patrón fibrilar. Puedes diferenciar fasciopatías insercionales de fasciopatías que no son insercionales, aunque están próximas, de roturas parciales de la fascia, de lesiones con un cambio de patrón fibrilar muy importante, con poco grosor, de lesiones con mucho grosor sin un cambio de patrón fibrilar muy importante, grosores insercionales subcalcáneos versus grosores insercionales justamente por delante de la inserción calcánea. Es decir, la ecografía te aporta muchos parámetros que yo creo que todavía faltan de aglutinar con una relación clínica clara. Ahora, creo que si me preguntas qué de todos estos aspectos, cuál es el que pienso que define más el grado de dolor que puede tener un paciente, creo que es el patrón fibrilar de la fascia. De hecho, cuando tratas pacientes con ortopedia o con otras técnicas reparadoras, lo que primero se cambia, lo que primero mejora es el patrón fibrilar de la fascia y lo que más lentamente va mejorando es el grosor de la fascia. De manera que podemos predecir que si el patrón es bueno, el grosor juega un papel secundario. Por ejemplo, cuando tú ves roturas de fascia agudas, al cabo de un año todavía ves grosores anómalos, pero el patrón fibrilar es normal y el paciente no tiene sintomatología. Yo creo que siempre se da importancia en la ecografía al grosor, pero pienso que tiene más valor el cambio de cogeneidad, la pérdida de patrón fibrilar y cómo éste se va recuperando. Quizá el único tratamiento que ayuda a bajar más rápidamente el grosor es las infiltraciones. Y Ángel, y respecto a ese patrón, a esa recuperación del patrón fibrilar, en el mundo del deporte, si sabes que pues, el running, la fiebre del running, ¿no? Que estamos sufriendo y que sufrimos, ¿no? Cuando un paciente llega a la consulta y tiene un dolor compatible con una fasciopatía, le pones un tratamiento, te está deseando empezar a correr, porque dice que cuando corre, cuando se calienta el pie, entre comillas, ¿no? Le deja de doler, ¿no? Entonces él se cree que está recuperado. ¿Ese patrón o esa recuperación del patrón fibrilar puede ser un ítem para reincorporarse a la práctica deportiva de forma gradual? Es decir, ¿es un patrón a tener en cuenta? ¿Podría ser un ítem a tener en cuenta? Es un patrón a tener en cuenta, pero no existe una graduación de cuándo, ni una correlación entre qué cantidad de patrón recuperado
permite esta incorporación. Es difícil, de todas formas creo que es muy complicado en el tema de fascia, ecografía, definir con mucha precisión cuando un paciente ecográficamente puede incorporarse a una actividad deportiva. Porque a no ser que estemos en el extremo de ha recuperado el patrón fibrilar, en ese extremo, claro, pero en los extremos intermedios tú vas viendo que el volumen de área lesionada va disminuyendo con el paso de los meses. Probablemente a partir del mes y medio de tratamiento de la fasciopatía, el volumen de área lesionada ecográficamente ha bajado, ha disminuido de forma considerable y probablemente a partir de ahí los pacientes puedan volver a tener un nivel de actividad deportiva, no voy a decir que completo, pero razonable. De todas maneras, yo creo que en este tema es muy importante que se diferencie las personas que viven del deporte, deportistas profesionales, que generalmente tienen una tolerancia al dolor mucho más alta y por lo tanto son capaces de niveles de entrenamiento con dolores relativos de la fascia, del deportista amateur que es recreativo, que por mucho que se lo tome en serio, no deja de ser una actividad de disfrute. Y yo creo que esto es muy importante hacérselo ver a los pacientes. La fascia se lesiona por repetición de ciclos y por la cantidad de intensidad del ciclo. Si yo tengo una lesión en la fascia, desde un punto de vista mecánico tengo que bajar los dos parámetros, el número de ciclos que repito y la intensidad del ciclo. Creo que hay un tercer parámetro que hay que manejar y esto creo que también en las futuras guías de manejo de fasciopatías debería de verse. ¿Cuándo incorporar, además del control mecánico, medidas que ayuden a reparar la fascia? Siempre, solo cuando fracasa el control ortopédico o el control mecánico, en un segundo nivel. Yo creo que estos son también aspectos que hay que valorar y que nos ayudarían también digamos, a estructurar mejor el tratamiento y a predecir mejor cuándo un paciente se puede incorporar. Bien, sí, totalmente de acuerdo, Ángel, con lo que comentas. Has hablado de la ecografía, ¿no? Que es como podría tratarse como la prueba gold estándar, ¿no? Pero ¿qué nos aporta la resonancia magnética versus la ecografía? Bueno, yo creo que la resonancia magnética constituye una prueba de mayor calidad que la ecografía todavía a día de hoy. De hecho, creo que aborda mejor que la ecografía la imagen de la fascia. Te permite valorar dos aspectos que no te permite valorar la ecografía. El primero es la presencia de edemas subcalcáneos o de edemas insercionales, aunque tampoco está claro la relación entre la presencia de un edema insercional en el calcáneo y la presencia de un cuadro más patológico. Pero lo que sí te valora mejor muchas veces es la extensión del daño intrasustancia que tiene la fascia y la magnitud del daño intrasustancia. Algunas veces en ecografías, cuando el daño es grande, es complejo definir y valorar la fascia plantar. O los bordes quedan poco nítidos, la extensión queda poco valorable y la resonancia aporta mayor calidad. De todas maneras, creo que sigue siendo una prueba de segundo nivel en pacientes con fasciopatía. En mi caso, yo la reservo a aquellos pacientes donde la evolución clínica no es la esperada. O en algunos pacientes muy puntuales donde la evaluación ecográfica no me quedó satisfecho, pero son escasos, son pocos. Qué bueno, Ángel, qué bien. Muy buena observación respecto... Si nos vamos ahora al tratamiento, es decir, ¿qué papel juega el tratamiento ortopodológico? Es decir, ¿cómo podemos abordar este caballo de batalla? Este quebrantacabezas. ¿Cómo lo abordamos?
Bueno, yo siempre pienso que el tratamiento de la fascia plantar, cuando tú entras en PubMed, hay una batería de tratamientos tremenda y hay muchos que aportan resultados favorables, ¿no? Es muy diferente al tratamiento con ondas de choque que el tratamiento con una plantilla, que el tratamiento con una liberación de gastronemio, o que el tratamiento con plasma rico en plaquetas, o que el tratamiento con infiltraciones de corticoides y otros tratamientos que ya han ido surgiendo y que también habían en el pasado, ¿no? Yo creo que la base fundamental de las fascias es mecánica, es mi opinión, y creo que la lesión es una lesión por sobreuso del tejido de la fascia plantar. De hecho, los análisis histológicos que hay de hace tiempo, pero los más recientes que también se han publicado, no muestran signos ni inflamatorios, sino muestran cambios degenerativos del tejido de la fascia, lo cual habla más bien de un proceso de lesión y de reparación de un daño, ¿no?, crónico. Yo creo que es mecánico. Por lo tanto, la plantilla, junto con algunas otras medidas, como pueden ser vendajes funcionales tipo low-dye tape, como puede ser estiramientos del complejo gastrosóleo y de la fascia plantar, es decir, situaciones que disminuyen la tensión que soporta la fascia, yo creo que son la clave y el primer nivel de tratamientos. Y Ahora, cuando, y cuando recibes a un paciente con una fasciopatía plantar, si está en una escala EVA muy alta, muy sintomático, eh, abordas esa patología primeramente con vendajes, como acabas de comentar, colocas algún tipo de pieza con fieltro en algún sitio estratégico antes de comenzar el tratamiento de plantilla en fase muy sintomática. ¿Cuál sería tu protocolo? no, mira, la idea mía, con el paso de los años, mi porcentaje de pacientes infiltrados en fascia ha ido disminuyendo eh, alarmantemente. Sí es verdad que en el pasado los muy agudos los infiltraba, actualmente infiltro muy pocos, y siempre a demanda de evolución del tratamiento, y busco otras alternativas, como si quieres luego hablamos de ellas, ¿no?, de plasma o de EPI, ¿no? Mi pauta en esos pacientes siempre es, o básicamente siempre es la misma. Añado estiramientos, le pongo un low dye tape, en algunos casos un high dye tape, varía un poco en función de la, eh, de la pronación que tenga el pie, ¿no? Pero normalmente es un low dye tape, los estiramientos y el tratamiento ortopédico que añado a los 10 días aproximadamente. Y vamos a hablar de la plantilla, vamos a hablar del diseño, ¿no? Es decir, porque es verdad que disponemos de diferentes alternativas dentro de la plantilla, ¿no? Estrategias que podemos hacer tanto en el diseño como fabricación, como materiales a usar, ¿no? Es decir, todas las fascitis, todas las fasciopatías que vayamos a ver o que vemos en consulta, Ángel, van a ser susceptibles de llevar el mismo tipo de plantilla o generalmente el tipo, o haces algunas modificaciones en función del tipo de fascia que te encuentres. ¿Cuáles serían tus perlas en el diseño? Pues mira, si tú revisas la literatura, te das cuenta que entre una ortesis funcional y una ortesis acomodativa en el tratamiento de fascias plantares no hay grandes diferencias. Hay buenos resultados, o resultados razonablemente buenos con muchos tipos de ortesis. Unos más blandos, unos un poco más duros. La realidad, yo creo que la clave de todo está en dos aspectos. En el primer aspecto es la pendiente y la inclinación que tiene el arco de la plantilla. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque la inclinación del arco de la plantilla te va a
posicionar la articulación mediotarsiana en una situación de menos pronación. Y cuando tú obtienes un equilibrio rotacional de la mediotarsiana en menos pronación, siempre vas a obtener dos aspectos. El primero, menos tensión directa de la fascia, y el segundo, menos fuerzas de reacción del suelo en M1 y por lo tanto predispones a favorecer el mecanismo de Windlass. La realidad es que eso es probablemente la clave más importante y cuando lo he ido mejorando con el paso de los años, los resultados han sido mejores. Es decir, cuando yo pongo una plantilla que geométricamente se acopla a la forma del arco de mi paciente y que tiene la pendiente que presenta el arco de mi paciente en sedestación, cuando he conseguido eso, mis resultados sobre las fasciopatías plantares son mejores. Pero no es la única situación que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Y esa situación es muy dependiente de cómo tú tomas el molde. Una mala toma de molde implica un problema con la plantilla y tienes que ser muy cuidadoso a la hora de hacer bien el registro del arco del paciente en los pacientes con fasciopatía plantar. Y la segunda clave, y yo creo que también es bastante importante, es controlar las fuerzas de reacción del suelo en el talón. Y esto se controla fundamentalmente consiguiendo que el arco, la cazoleta recoja bien la grasa plantar para que genere un efecto de almohadillado. Yo en el caso de los diseños ortopédicos siempre hago una pequeña fenestración de 4 milímetros de todo el talón para facilitar una geometría mucho más circunferencial del talón de la plantilla y la relleno ligeramente de material que absorbe energía, ¿no? Lo haces tipo recrecido, ¿no? ¿Como un recrecido, te refieres? Pero no un recrecido local en la tuberosidad medial del calcáneo, sino En un todo el talón, recrecido ¿no? de todo el talón de unos 4 milímetros. Y evidentemente pones una talonera. ¿Y cuánto pones de talonera? Otra pregunta, ¿no? Otra pregunta del millón. Yo me guío siempre por el equino que tiene de antepié. Antes ponía taloneras altas, 10 milímetros, pensando que el principal efecto de la talonera era sobre la tensión del tendón de Aquiles y el efecto que esta tensión tiene sobre la fascia plantar. Evidentemente, si pones una talonera vas a disminuir esa tensión, pero pienso que lo que más disminuyes es el estrés que soporta la fascia porque no tiene que compensar el equino flexible de antepié. Cuando tú tienes un equino flexible de antepié, que es muy habitual en fasciopatías, lo que se te va a producir para conseguir un apoyo plantígrado es una flexión dorsal del primer radio, especialmente en la escafocuneana. Bueno, pues cuando tú pones una talonera, ese desplazamiento en flexión dorsal es menor. Y yo creo que con taloneras que pueden manejarse en torno a los 6-8 milímetros es suficiente en la mayor parte de los casos. Y Ángel, pregunta del millón también que muchas veces los alumnos nos hacen, ¿no? Es decir, cuando la talonera, si tienes un paciente, una fasciopatía, ¿no? Más sensible, con un acortamiento gastrosóleo, colocas una órtesis con su buen arco, ¿no? Con su buena pendiente invertida, si tienes que controlar la pronación con un recrecido subcalcáneo en todo el talón, como dices, ¿no? La altura de esa talonera la vas eliminando, la quitas cuando ya ha pasado la fase sintomática, como la fascia es puramente mecánica la sigues manteniendo. Sabes que hay mucha controversia, ¿no? No sé si es relevante para ti o no el ir quitando gradualmente o qué haces. Yo personalmente no quito gradualmente las alturas de la talonera porque en la medida, a ver, entiendo dos situaciones. La primera es que no hay un acortamiento en milímetros en la longitud del gemelo ni del gastronemio, ¿no? Perdón, ni del tríceps sural. Lo que hay es una mayor rigidez de la fascia gemelar o de la fascia gastrosólea, depende del paciente, y por lo tanto, como hay más rigidez, en el segundo rocker lo que se te va a producir es que el desplazamiento de la tibia sobre el astrágalo se decelera mucho antes. Si se decelera mucho antes, pues necesitas
hacer algún otro tipo de estrategia que te permita continuar desplazando el centro de masas hacia adelante. La estrategia natural es la pronación de la mediotarsiana. ¿Por qué? Pues porque en la medida que aumenta el estrés de la fascia gastrosólea, se produce un incremento del momento plantar flexor de ese retropié. Y en el momento que se produce ese momento plantar flexor del retropié, se produce una pronación de la articulación subastragalina y especialmente de la mediotarsiana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta es la relación funcional entre la fascia y el tendón de Aquiles y el gastronemio, ¿no? Esa rigidez que existe de la fascia del gastronemio. Y en el antepié pones algo. Es decir, en tu diseño de la plantilla, has estado hablando de la pendiente del ali, ¿no? Del talón, ¿no? En el antepié, ¿qué estrategias adoptas, si adoptas alguna? Claro está. En tu Bueno, diseño. Mira, la literatura te dice que las cuñas pronadoras de antepié pueden ayudar a disminuir la tensión de la fascia en la medida en que favorecen la instauración precoz del Del mecanismo de mecanismo Willis. de Willis. En ese sentido, cuando mi paciente tiene un antepié valgo, pongo un antepié valgo flexible, pongo una cuña pronadora de antepié siempre. En algunos pacientes con antepiés neutros también pongo una cuña pronadora de antepié. Y en mi caso personal, si he tenido algún paciente con antepié supinado, no he puesto cuñas pronadoras de antepié. Pero sí, la modificación que añado con relativa frecuencia es una cuña pronadora de antepié, especialmente cuando mi paciente es deportista y el gesto deportivo implica mucho trabajo de antepié, bien corredor, bien gente que juega pádel, gente que juega tenis, quiero decir, este tipo de deportes en los cuales tú estás mucho tiempo de puntillas y creo que en ese sentido ayuda. Y la acomodación facial. ¿Cuándo la indicas, Ángel? Bueno, ¿En qué casos indicas tú una acomodación de la mira, fascia? Si la yo indicas. Yo personalmente dejé de utilizar las acomodaciones faciales en la medida que mejoraba un poco la pendiente del arco. Quiero decir, cuando tú tomas un molde en descarga, bien en escayola, bien en espuma fenólica, lo que se te va a producir es que a nivel de la banda facial, normalmente el arco interno va a dibujar un pequeño resalte a nivel de la banda facial del primer radio. Y lo que tienes que hacer es eliminar ese resalte. En espuma fenólica es sencillo porque es fácil eliminarlo con técnicas manuales. Y cuando tú tomas el molde en escayola, también es relativamente fácil eliminarlo porque es ajustar en la adición del arco interno para que la pendiente de la plantilla siempre sea con buena inclinación, pero muy suave, que no haya ninguna irregularidad. Esto es lo que he hecho desde hace unos años para evitar la fuerza compresiva que algunas veces tenían mis pacientes en la banda de la fascia plantar cuando no hacía estas modificaciones. De hecho, en fasciopatías tengo mucho más cuidado, pero cuando tratas pies planos valgos, que también se producen estos aspectos, o cuando el paciente viene con otro problema y se queja de ese dolor, mi primera modificación es ajustar esta pendiente, hacer que el arco tenga un chaflán mucho más suave para que no haya compresión en la banda medial de la fascia. Pero no hago como tal una acomodación fascial, no hago un canal fascial Sí, en el que se acople. Siempre que lo he hecho he tenido problemas de adaptación de esta modificación cuando el paciente se pone la plantilla en el calzado. sí. Es verdad es verdad, es verdad que existe la acomodación facial como término, ¿no? Para acomodar esa banda,
tensa aponeurótica, ¿no? Que detectamos ahí en la palpación cuando haces un poquito los primeros grados de flexión dorsal del algo, ¿no? Notas Sí, ese cordón, ¿no? sí. Bien, pero sí que es verdad que yo he tenido también un poquito de sensaciones de incomodidad, de no acople perfecto de la ortesis cuando he hecho... Y sí, bueno, pues técnica con técnica manual, ¿no? Con un poquito le pasas el dedo, quitas el resalte, como tú has dicho, y con eso, de maravilla, ¿no? Sí. Ángel, qué interesante todo. Mira, hemos hablado ya, nos has dicho al principio los aspectos más relevantes, ¿no? De la etiopatogenia, los ciclos de carga, la carga, ¿no? Que está influenciada con la fatiga de la estructura. Nos has dicho que el índice de masa corporal, ¿no? Las situaciones de quino de gastrosóleo también son factores a tener en cuenta en la etiopatogenia. Hemos hablado también de la ecografía, qué aporta la eco, qué aporta la reso, ¿no? Hemos hablado también de qué aporta el tratamiento ortopédico bajo tu prisma, cuál sería o cuál sería el diseño de la plantilla que tú generalmente sueles emplear en estos pacientes, ¿no? ¿Cuáles serían tus puntos, tus pilares ortopédicos, ¿no? Y finalizando, Ángel, sobre la terapia física, ¿no? A nivel fisioterapéutico, ¿no? A nivel de infiltraciones de PRP, a nivel de ondas de choque, a nivel de EPI, de infiltraciones de corticoides. Sabes que aquí hay una amalgama de opiniones, ¿no? Y de evidencia científica con más correlación, con menos correlación. ¿Tú qué opinas? Es decir, cuando mandas, antes al principio lo has dicho Ángel, ¿no? ¿Crees que la base es mecánica? ¿Crees que la plantilla es fundamental? Pero que hay que incorporar, digamos, la curación histológica. ¿Cuándo hay que incorporarla? Al inicio, durante, después. Y si hay que incorporarla, ¿tú qué incorporas? ¿Qué opinas ante esto? Uf, EPI, bueno, ondas, RP. la verdad es que cuando tú consultas la literatura te encuentras una avalancha de evidencias, ¿no? Las ondas de choque desde hace muchos años han mostrado evidencia de mejoría, de ser efectivas en el tratamiento de fascias plantares. El PRP desde hace unos años también ha mostrado, sobre todo en sus comparativas con infiltraciones de corticoides, una muy buena respuesta a partir de los 3 meses de su utilización. Las respuestas son buenas y duraderas, al menos durante 2 años de seguimiento, con muy poca caída de la mejoría. La electrolisis también ha demostrado, aunque hay menos evidencia publicada, buenos resultados. Y también te encuentras buenos resultados con los corticoides, aunque las revisiones te dicen que a partir de los 3 a 6 meses el resultado puede ir decreciendo o perdiéndose. ¿Y cómo encajamos todo esto en el abordaje de la fascia si entendemos que es una lesión por sobreuso? Bueno, yo creo que una lesión por sobreuso no implica que no haya un daño del tejido. Yo creo que los tratamientos reparadores, como podemos englobarles a los que no son mecánicos, no abordan la mecánica, como es la electrolisis, como es el PRP, como son las ondas de choque, o como son algunos otros tratamientos como ultrasonidos de alta intensidad, etcétera. Yo creo que lo que buscan es generar una neolesión que reactive la cascada de cicatrización y de formación de tejido conectivo, vamos a llamarlo así, bueno, es decir, con propiedades mecánicas correctas, porque el principal problema de las tendinosis y de la fasciosis es que la reparación del daño que se ha producido por sobreuso no se asocia a un tipo de colágeno que sea capaz de soportar adecuadamente las fuerzas tensiles. Y entonces yo creo que lo que buscan este tipo de tratamientos es generar una reparación aparte de una nueva lesión. Cuando tú aplicas ondas de choque, estás generando un impacto de alta energía y se produce una lesión que acaba reparándose. Y lo mismo cuando haces electrolisis o cuando haces otro tipo de agresiones sobre el tejido, ¿no? Quizá la única diferencia estaría en el PRP, que ahí en principio no buscas, sino que hay una liberación de factores de crecimiento que favorecen el desarrollo
de tejido sano. Ahora, ¿cuándo incorporamos esto y cuál de todos lo elegimos? Pues yo hablaría de dos tipos de elecciones. La primera, creo que estaría determinada por la respuesta al tratamiento ortopédico inicial. La inmensa mayoría de los pacientes que vemos en consulta pueden soportar un tratamiento conservador de 3 meses ortopédico y con medidas que cambien la carga que soporta la fascia. Si la respuesta es mala, creo que es el momento en el que podemos plantearnos otro tipo de tratamientos. Y dentro de esto, yo siempre me inclino por la electrolisis, por que quizás sea la técnica que más rápido aporta cambios sintomáticos y reparadores de la fascia plantar, aunque es de la que menos evidencia existe. Hay más evidencia empírica que evidencia publicada. Y en segundo lugar, por el plasma. ¿Cuándo elegir plasma? ¿Cuándo elegir electrolisis? Pues muchas veces depende de lo que tienes a mano y de lo que el paciente está dispuesto a costearse. ¿Por qué no ondas de choque? Bueno, en mi caso personal, por la mala disponibilidad, pero entraría en la ecuación igual que la electrolisis y que, el plasma. ¿Cuándo? Depende de lo que el paciente esté dispuesto a pagar o pueda costearse y depende de tu disponibilidad un poco, porque no creo que haya grandes diferencias, o por lo menos en la literatura no se muestran comparativas entre estos tratamientos que puedan decirnos, mira, elige primero este o segundo este otro. Esa es un poco mi pauta. Sí que es verdad que hay muchos compañeros que combinan ondas de choque, siempre no de alta energía, sino de baja energía, con el tratamiento ortopédico y bueno, no he leído demasiado, pero sí que hablando con ellos siempre me han manifestado las buenas sensaciones clínicas cuando combinan el onda de choque y tratamiento ortopédico. Muy bien, profesor Ángel Orejana. Me estaría aquí hablando contigo, pues imagínate, ¿eh? Te he dado tiempo para que nos sigas ahí enseñando tu sabiduría, ¿no? Es un placer poder contar contigo y como le he dicho antes al compañero Mosquera, Manuel Mosqueira, gracias por compartir tus conocimientos, gracias por aportar este granito, ¿no?, de arena a la profesión. La idea, siempre, como le hemos dicho a Manuel, es hacer algo por la profesión, ¿no? Es decir, pues aportarle a los compañeros en estos momentos tan duros, ¿no?, pues un poquito de valor y que entre todos pues sigamos aprendiendo un poquito más, ¿no? Te doy las gracias, querido maestro. Gracias por tu aportación. Sí que me gustaría que mandaras un mensajillo de ánimo a los compañeros, ¿no? Y a todas las personas que lo están pasando mal, ¿no?, en estos momentos tan duros. ¿Qué les dices? Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar agradeceros a vosotros, a David y a ti, que hayáis contado conmigo para estos minutos podológicos, ¿no? Y en segundo lugar, pues yo creo que los tiempos duros siempre son tiempos de reflexión y siempre debemos de aprovecharlos para reflexionar, para ver qué podemos hacer mejor, para leer muchos de los papers que teníamos acumulados y poder extraer mayor información de ellos. Y yo creo que esto es transitorio, evidentemente, y es una situación que irá mejorando y nada, que hay que tener paciencia, calma, aprovechar para reflexionar, aprovechar para mejorar. Creo que tenemos todavía muchas cosas que investigar y muchas cosas que mejorar para conseguir poner el mundo a tus pies. Pues muchas gracias, amigo. Te mando un abrazo muy fuerte para ti y para tu familia y nos veremos pronto.